nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias de la Cruz Roja Mexicana. Qué mejor que contarnos ustedes lo que es el golpe de calor. Mira, es algo muy importante, qué bueno que ustedes están interesados en esto, porque como bien lo dices, lo estamos viviendo. Sí. A pesar de que llueve, parece esto un vapor, ¿no? Es decir, estamos, la verdad, no acostumbrados en esta ciudad a esto. El golpe de calor es una situación de alto riesgo. Sí. A veces pensamos que, es algo insignificante. No, sí son palabras mayores, ¿no? No, muy mayores, ¿no? Son palabras en donde, pues, nos puede llevar a la muerte. A ese nivel. O sea, a ese nivel. A ese nivel podemos llegar, el golpe de calor, ¿no? Y obviamente más en los extremos de la vida. Niños y personas de la tercera edad son mucho más susceptibles. Peligrosos. Todos tenemos esa capacidad de regular nosotros nuestra función térmica, ¿no? Es decir, sudando, pues, quitándonos la ropa en ocasiones, ¿no? Para cuando tratar. se puede. Claro. Imagínese usted. No, bueno, a veces Imagínese en el nosotros... metro. A veces estamos más ligeritos en la calle, pero no todo el tiempo podemos hacer eso. No, pero Claro. por ejemplo, el problema de hoy es que sales con una chamarra y al rato ya no sabes dónde ponerla y la traes puesta y eso pues empieza a aumentar tu temperatura, ¿no? Y va a generar problemas. Y como les decía, pues es un riesgo a la salud estos climas, ¿no? No nada más la contaminación. ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Qué tenemos que hacer para pues evitar que nos suceda un desmayo o, como ya lo dice, la deshidratación o la misma muerte? Sí, pues definitivamente es que cuando nosotros estamos sometidos a esos cambios térmicos tan altos, en estar en un lugar muy encerrado, o estamos bajo el rayo del sol haciendo un trabajo cotidiano, pues obviamente nuestros mecanismos se van a ver alterados. Y obviamente pues hay que estarse hidratando, como bien lo decías, continuamente, tomando líquidos, ¿sí? Si le empezamos a sentir estos síntomas que dices de mareo, un poquito de confusión, náuseas, hay que retirarnos de ese lugar, ponernos en un lugar fresco y atender de inmediatamente a estas personas, ¿no? No decir, no tiene nada, no, es muy importante. ¿Y cómo tendríamos que atenderlos? ¿Cómo podemos nosotros ayudar cuando una persona presenta este tipo de síntomas por el calor? Perfecto. Primero que nada, tú debes de estar seguro siempre cuando vas a acercarte a una persona, porque como está confundida, te puede agredir, porque no sabe, es decir, está fuera de sí. Entonces hay que tener cuidado. Tú protegerte porque, pues bueno, vas a acercarte a una persona que no conoces, ¿sí? Y tienes que tener esas medidas. Tú debes de checar que esté respirando, que tenga, pues, actividad circulatoria, tú lo ves que se mueve y todo eso. Ya inmediatamente que tú detectas que la persona está confundida, que tiene náuseas, que está mareado, que inclusive puede tener vómito, ¿sí? Inclusive puede llegar a la crisis convulsiva, convulsionarse. Inmediatamente lo que tú tienes que hacer es retirarlo de ese lugar, ponerlo en un lugar fresco, ¿sí? Ventilarlo, y se recomienda que estas personas por golpe de calor hay que rociarle agua, cara, torso, ¿sí? Sí quitar la ropa que podamos, como bien lo decías, quitar zapatos, calcetas, tal vez una blusa, lo que sea. Y si no tienes algo con qué rociarlo, ¿no? Sí, exactamente, con trapitos húmedos, en lo que es cabeza, cuello, para tratar de bajar su temperatura. Bajar la temperatura. Y otra cosa, si él está consciente, ¿y qué queremos decir con eso? Te puede responder y sigue órdenes, pídele que tome bebidas hidratantes y poquito a poquito, porque queremos tomarlo. Toma tantito, relájate, toma tantito y esto va a ir. Está muy bien que tengamos en cuenta esto en una medida de emergencia. Hablas de los rociadores. ¿Sería buena idea que nosotros en nuestra bolsa, una mochila, tengamos uno para prevenir de alguna forma? ¿O esto no ayuda mucho, la verdad? No, es complicado porque nunca sabes si es un objeto que te va a estorbar. Exactamente. Fácil, vas a una tienda, compras una botella de agua y ya. Sí, le echas y agua. humedeces y le puedes estar manteniendo húmeda su piel, ¿sí? Sentadito, no lo acuestes de golpe porque se puede sentir más angustiado, y tratarlo. Y si llega a tener alguna crisis convulsiva, un mareo, todo eso, sí te pido que inmediatamente que detectas eso, llames al servicio de emergencia nacional, que ya saben todo el mundo cuál es, y es la manera más idónea. Porque tal vez necesite un soporte más avanzado, que es ponerle un suero, inclusive hasta tener que intubar al paciente para mejorar su ventilación. Por ejemplo, los niños en este momento que están en las escuelas, la recomendación sería que no realicen actividades al aire libre con, por ejemplo, 12 del día. Que voy a hacer deportes a las 12 del día con el sol en la cabeza.
Yo creo que sería ideal mejor evitarlo, hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Sí, primero por todos los problemas ya de nivel de contaminación que vivimos, pero sí, definitivamente, no lo hemos visto hasta en los deportes, ¿no? En ciudades que detienen el partido, hidrátense, ¿no? Si eso está sucediendo en profesionales, pues es importante que los niños se estén hidratando. Si hacen una actividad física, que por algún motivo lo tienen que hacer, bueno, 10, 15 minutos, traguito de agua, otros 15 minutos, agua, ¿no? Y si de plano ya estamos en esas temperaturas extremas, que es el mediodía, sí, definitivamente lo que acabas de decir es no hacerlo, sería lo más recomendable. Claro. Oye, Eduardo, muchos padres de familia, digo, yo no soy padre de familia, pero he visto que acostumbran, por ejemplo, cuando a los niños empiezan con fiebres y llegan a 40 grados, etcétera, pues lo más sencillo para bajarles rápidamente la temperatura es meterlos a una tina con hielos o con agua helada. ¿Esto es recomendable? ¿Esto también podría aplicarse en un golpe de calor? Sí, porque puedes hablar ya de temperaturas de 40 a 41 grados, donde empieza a haber destrucción. Mira, hielos no es tan recomendado. Agua fría, sí. Meterlo en una tina hasta el cuello durante unos minutos, sí. Ya echarle hielo, pues ya sería otra cosa, ¿no? Agresivo. Ya es muy agresivo, exacto. Y para las personas que van en auto, ¿qué recomendaciones les das? Porque muchas veces dejas el auto estacionado en una calle, le está dando el sol. ¿Cuánto tiempo antes abrirlo? Todas las ventanas. Mira, no todos tenemos aire acondicionado. No, y eso es importante, ¿no? El color también va a marcar mucho la captación de calor. Pues obviamente hidratarse y sí ventilarlo unos minutos, 4 o 5 minutos, lo más que puedan, llevar las ventanillas abiertas, ¿sí? Y bueno, pues sí tratarse de proteger lo más que puedan. Y como lo dicen también ustedes en todos sus medios de comunicación, ropa clara, ¿no? Eso ayuda a no jalar calor, es algo muy importante. Claro, ¿no? buena recomendación. Gracias, Eduardo. Pues a ustedes y mucho éxito. Muchísimas gracias por eso.